Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en nuestra presentación del libro, de uno de los textos del libro. Esta vez un texto que estuvo a cargo de Tiare, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Y antes de comenzar con la presentación, les voy a decir quién es Tiare. Voy a platicar un poquito de quién es Tiare, ¿vale? Tiare Cristina Hinojosa es licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, México Norte, y también tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por parte del Centro ELEIA. Actualmente es estudiante de doctorado en Clínica Psicoanalítica, también en ELEIA, y bueno, tiene una amplia experiencia en la práctica clínica privada. Como psicoterapeuta también colabora en un programa que se llama Espora Psicológica en la UNAM y se ha desempeñado como docente a nivel superior en diferentes espacios universitarios, y también ha colaborado en diferentes publicaciones editoriales como autora, como coeditora, y en esta que el día de hoy y que hemos venido presentando los jueves, que es Psicoanálisis y el mundo del cine y la TV. Y Tiare, bueno, Tiare, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Súper que estás por acá. Nos vas a hablar, además, vamos a poder compartir contigo este texto que tú, algunos aspectos de este texto que tú escribiste, que es muy bello, y que habla, además, de un director que a mí en lo personal me gusta mucho lo que hace, me parece, además que la fotografía, las imágenes que logra transmitir, que pueden ser raras, me parecen muy bellas también, ¿no? Como que une esto, la rareza, lo grotesco, lo bello, ¿no? En su obra. Y estamos hablando de Yorgos Lanthimos, ¿no? No sé si lo pronuncio Yorgos bien. Lanthimos. Lanthimos, exactamente, griego. Y tú nos vas a platicar un poco de eso, bueno, y vamos a dialogar contigo, ¿no? Pero antes de que iniciemos la conversación, pues te cedo la palabra para que nos platiques un poco sobre este texto, por qué este director, ¿no? Y por qué películas son las que prefieres y por qué el día de hoy decidiste que platiquemos sobre todo un poquito más de Poor Things, ¿no? Y listo, dale pues, adelante. Sí, pues la verdad que me emociona mucho este tipo de proyectos, sobre todo siempre en clínica psicoanalítica. Los proyectos que se proponen me parecen muy bellos y sobre todo pues enfocados en mantener viva esta forma de pensar psicoanalítica, sobre todo, ¿no? Que hoy en día parece hasta muy difícil, ¿no? Que ciertas instituciones logren mantener este rigor teórico, eh, pues este espacio tan vivo de pensamiento que es el psicoanálisis. Y pues bueno, también bajo esa premisa entiendo que también a veces es difícil para los mismos psicoanalistas animarse a escribir, ¿no? Y que pues sobre todo en nuestro país, ¿no? Era lo que comentábamos con un gran amigo, que él es quien dirige todo este proyecto del Diván Mundo Psicoanalítico. Es una librería impresionante que tiene como objetivo pues rescatar las obras más significativas del psicoanálisis, que se han escrito al español, buscar que se siga escribiendo al español, ¿no? Y no solamente en términos de traducir al español, sino que de los mismos autores mexicanos se animen a escribir, ¿no? Entonces, pues ha sido algo muy padre toparme en estos espacios con Agustín, contigo, Francisco, que ha promovido mucho que pues justo, ¿no? No nos rindamos y sigamos tratando de proponer cosas, vamos, mantener vivo esta forma de psicoanálisis que es la escritura, ¿no? Porque si bien el psicoanálisis se basa completamente en nuestra experiencia clínica, pues también se tiene que acompañar de estos momentos de reflexión un poco más fuera del consultorio, ¿no? Pues, a veces las supervisiones nos quedan cortas, ¿no? Sino que pues también necesitamos apoyarnos de estas ideas de otros autores, de lo que se ha escrito recientemente, regresarnos a los otros textos que más nos han inspirado en psicoanálisis. Y pues cuando Francisco propuso, ¿no?, que escribiéramos de psicoanálisis y cine,
para mí fue muy difícil escoger una sola película, porque decía, es que me gustan muchas películas y cómo reducirme a una sola película, ¿no? Pero ahí fue cuando dijo, bueno, pero es que nos está diciendo mundo del cine, ¿no? Y TV, que bueno, el tema de TV se agregó después, ¿no? Porque les pasó algo muy similar a varios autores, como lo que me pasó a mí, que decían, bueno, pero es que no solamente me pasa con las películas, ¿no? Sino que me llega a pasar con una serie o me llega a pasar con un capítulo en particular, ¿no? Entonces de ahí fue como, pues nos extendemos, ¿no? Y yo dije, bueno, creo que estaría interesante escribir sobre un director en particular, ¿no? Porque tal vez enfocarnos solamente en una película, ¿no? O en un estilo, ¿no? O bueno, pues también está todo este tema de cómo leemos la propuesta de un director, ¿no? Y es lo bonito porque pues vamos viendo cómo va evolucionando también en sus propuestas, ¿no? Dije, pues un poco como también lo que nos pasa a los psicoanalistas, que a lo largo de nuestra carrera, incluso los mismos psicoanalistas que escriben, a los que revisamos teóricamente, al mismísimo Freud, vemos que su escritura, su forma de pensar, sus propuestas han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces dije, bueno, si me quiero ir a analizar la obra de un director, ahora tengo el problema de cuál director, ¿no? Porque pues también hay muchísimos, ¿no? Y de ahí estaban pues tal vez como los más básicos, ¿no? Bueno, más que básicos, digamos, los de cajón, ¿no? Los que todo estudiante de cine, de los que hablan, ¿no? Que está Kubrick, ¿no? Que está, pues ya si nos queremos ir a cosas un poquito más avanzadas, pues todo lo que tiene que ver con obras de autores pues un poco más pesados, ¿no? Que bueno. Como de culto, ¿no? Sí, millones, ¿no? Ajá. De repente dije, bueno, pues a mí directores que me gustan mucho, pues está, por ejemplo, todo lo que propone este director que hace la película de Melancolía, sí. Lars von Trier, ¿no? Tremendo, justo pensé en él, sí. Sí, es un autor que, como me gusta su cine, ¿no? Y me gusta porque desde la primera película de él que vi dije, esto es muy diferente, ¿no? Esto no lo suele acostumbrar a ver, ¿no? Pero después dije, bueno, pero pues otro de los grandes directores que a mí me gustan mucho y que siento que poco se habla de sus películas, o al menos poco he visto que hablen en el medio psicoanalítico de él, posiblemente sí, me falta leer más, ¿no? Pero dije, pues uno que a mí me gusta mucho y sobre todo me gusta porque es raro, ¿no? Su cine es muy raro. Dije, pues es Yorgos Lanthimos, ¿no? Porque me pasó como a mi mamá con una cantante que le gusta mucho, pero que descubrió que le gustaba hasta mucho después, ¿no? Dijo, ah, caray, ¿a poco todas esas canciones son de ella? ¿No? A mi mamá le pasó con Celine Dion. A mí me pasó con Yorgos Lanthimos, ¿no? De repente algo te dice, ¿no? Sí. O sea, hay algo del director que te dice cosas y que descubrir que es que te gustan varias películas, de descubrir que es el mismo director, creo que es bien interesante que lo traigas acá, porque son directores que algo nos están diciendo y solo, perdón que te interrumpa, Tiara, pero solo me interesa mucho como subrayar esto que decías, ¿no? O sea, está este interés por releer desde el psicoanálisis, que nunca es el mismo psicoanálisis, ¿no? Siempre las cosas se van moviendo, vamos leyendo nuevos autores, el psicoanálisis está en diálogo con la clínica, con los pacientes, pero también con el mundo, ¿no? Con el social. Y justamente poder leer, escribir, esta escritura de mexicanos también, digo, mucha gente, ¿no? Digo mexicanos porque mencionabas, una, porque en el libro son jóvenes, ¿no? Psicoanalistas que están haciendo cosas y que se avientan a escribir porque tienen un gran bagaje, además, o todos, y quien coordina, ¿no? Que es Francisco, o sea, están en movimiento. Entonces, a mí me parece muy interesante eso. Siempre no irnos a los de culto, aunque los de culto ahí están y los podremos seguir leyendo, pero también esta oportunidad de escuchar otros directores, de verlos, de escucharlos y de decir algo de su obra, porque nos dicen cosas. Y a ti este director te dice que veías películas, así como a tu mamá, ¿no? Celine Dion, tú lo ves y te dice cosas. ¿Qué te dice este director? ¿Qué te mueve de este director?
Desde su primera película que fui a ver al cine, fue La Langosta. Me acuerdo que la fuimos a ver a la Cineteca, entonces también pues, como que fue toda una experiencia, ¿no? La Cineteca de la Ciudad de México es preciosa, ¿no? Y pues como que ir a ver una película ahí siempre te envuelve de un ambiente distinto, ¿no? Como que dices, no es lo mismo irla a ver en Cinépolis, ¿no? Como que desde ahí dices, este es distinto, ¿no? Y me acuerdo que me pareció muy extraño, ¿no? El mundo este que plantea, ¿no? Pues el chiste es encontrar en qué te pareces, ¿no? A tu pareja y hacer pareja, porque estar soltero, ¿no? Es una cosa impensable, ¿no? No somos animales, ¿no? Necesitamos De estar hecho, en está pareja. prohibido, ¿no? En esa película, o sea, digamos, la historia inicia de eso, ¿no? Está prohibido, o sea, es un mundo distópico en el que no se puede estar sin pareja, ¿no? Todo el mundo tiene que Exacto. emparejarse, literal, tiene que emparejarse. Claro, y ya ni siquiera tanto porque digas, es que en pareja, ¿no? Es donde el ser humano encuentra su máxima expresión, o lo que tú quieras, ¿no? Sino que incluso ellos lo plantean como, no, es que qué peligro estar sin una pareja. Hay una escena muy cómica, ¿no? Donde los están reeducando en un hotel especializado para eso y hasta hacen sus sketches, ¿no? Donde la chica está sola y muere asfixiada, ¿no? Porque no había quien la ayudara, si se ahoga, pues no tiene pareja, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que también es un poco de lo que habla en el texto, es que Yorgos Lanthimos tiene un humor muy negro, ¿no? Y que si tú no entiendes que, pues justamente trata de ser irónico, trata de ser como muy, ¿cómo decirlo? Pues como que rasparle esa parte de la represión hasta cierto punto para que pues incluso te puedas reír de eso, ¿no? Si no entiendes que está siendo cómico, si es que estoy viendo, ¿no? Sí, claro, es hasta cínico, ¿no? Hay Sí, situaciones que son tremendamente cínicas, pero que justamente, o sea, claro, si las leemos literalmente, pueden ser, causarnos hasta, no sé, un poco como de repudio, como de malestar, como decir esto qué es muy raro, pero son situaciones exageradas de un mundo real, podríamos decir. claro, que en donde dices, se perdió que era lo verdaderamente importante, ¿no? Y de repente, y que justo es interesante porque él hacer este contraste tan marcado, ¿no? Y en situaciones que ya parecen ser tan absurdas, pues justo lo que te permite cuestionarte de los mundos que él plantea es justamente cómo vivimos, ¿no? Nuestros propios mundos, cómo vivimos este tema de la sociedad, lo que entendemos por hacer pareja, por ejemplo, lo que entendemos por amor. Esa película a mí me encantó porque justo, ¿no? Pasas de la civilización muy bien estructurada, con reglas muy claras, ¿no? Y esta idea de todo se sostiene si tú estás en pareja y acatas a lo que la sociedad te dice, ¿no? El personaje termina escapándose gracias a la ayuda de una chica que está acá involucrada con los rebeldes, ¿no? Y llega justamente con los rebeldes, que son el polo completamente opuesto, ¿no? Aquí te vales por ti mismo, aquí haces todo por tu cuenta, ¿no? Hasta el chistoso, ¿no? De una vez ve cavando tu tumba, porque nadie va a verlo por ti, ¿eh? De una vez la vas cavando. Y que justamente, ¿no? Es esta idea de estos personajes rebeldes, ¿no? Que dicen, pues no me voy a juntar solo porque tú me digas que lo voy a hacer, ¿no? Y que justo, ¿no? Donde, bueno, pues quieres estar solo, pues órale, ¿no? Y te quedas solo, ahí es en donde se enamoran, ¿no? Y que también te hace pensar en esto de, es que no elegimos sobre quién nos enamoramos, ¿no? Y toda esta idea de el deseo y cómo se va moviendo en función de las relaciones humanas también, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante de esa película. Y bueno, ¿no? Como regresando un poco a esta idea de por qué con ese director en particular, desde esa primera película dije, wow, qué cosa más rara, ¿no? Después recuerdo que eventualmente recordé haber visto La Favorita en su tiempo también y dije, también se me hizo una película muy rara, ¿no? En su momento, como esta idea de siempre te mostraban a la realeza acá, ¿no? Como idílico y como en una cosa muy bella, muy estética, ¿no? Y de repente de acá te dicen, no, vamos a hablar de la rivalidad femenina, ¿no? Son temas complejos
difíciles de abordar por la misma represión cultural en general que hay, pues lo hace de una manera brillante, ¿no? Y pues ya haciendo este trabajo, también fue una de las cosas que no me había percatado hasta que me empecé a empapar de su obra, que él tiene toda una propuesta respecto a la iluminación, ¿no? Y de ahí hasta nos podemos poner a teorizar en esta idea de, es que claro que tiene todo un tema con la iluminación, porque es justamente, ¿no? Bajo qué luz estás viendo sus películas. Incluso, bueno, podríamos acá hablar en términos de con qué ojos quiere que lo veas, ¿no? Y es que él no utiliza nada de luz artificial, ¿no? Y ahí es cuando ya dicen, no, pues es que por eso su propuesta es tan llamativa, ¿no? Porque se pone acá a ideárselas y arreglárselas un poco como lo hacía Kubrick, ¿no? Que también él tiene una película muy famosa en donde justo, ¿no? Está hablando de una película de época y toda la iluminación era con velas, ¿no? Entonces, es algo de lo que también los mismos actores hablan, ¿no? Dicen, es que es rarísimo, porque estamos acostumbrados a un set hollywoodense, ¿no? Que hasta te pone acá la linterna para que se te vea la cara de frente, y acá necesitamos luz, pues prendes la lamparita de la habitación del cuarto, ¿no? Y arréglatelas como puedes, ¿no? Que también es algo muy chistoso porque su director de fotografía dice, no, pues es que me pone a parir chayotes siempre que saca una película este hombre, porque a ver, ingénietelas para agregarle luz que no sea artificial, ¿no? Y desde ahí me parece como que también ese tipo de cositas que le van agarrando un poco más de cuerpo, de textura, de sabor a su obra, ¿no? Pero bueno, la obra con la que dije, definitivamente este actor me encanta, ¿no? Fue con la película de Poor Things, por eso proponía así, pues vamos a hablar de esa película, porque como me gusta. Pero bueno, dentro de su filmografía tiene un montón de películas muy interesantes, muy raras, muy distintas, ¿no? Por ejemplo, como una crítica a todo este tema de la religión y también el uso de los planos que hace para justamente, ¿no? Hablar de este tema de la religión y de Dios que te ve desde lo alto, ¿no? Y sin que tú lo sepas, pero te está vigilando, ¿no? Como este tema de, pues también abordar la religión desde este aspecto de un Dios más como de toda la primera mitad de la Biblia, ¿no? Donde es un Dios, pues, tiránico, punitivo, ¿no? Y que no es el popular del que les gusta hablar, ¿no? Y que también eso me parece muy interesante, esta idea de, pues, justo, ¿no? Como que ya se plantea temas morales, temas sociales. Hay una película también, y que es de sus primeras películas, que también me parece muy interesante para quien no lo ubique tanto. Esta película Dogtooth, que creo que en español le pusieron Canino, y es de sus primeras películas, pero está muy interesante porque habla de una familia, dice, para salirnos del adoctrinamiento, para nosotros poder, para poder educar a nuestros hijos como nosotros queremos, ¿no? Y sin que se amañen de las cosas feas de la sociedad, pues justo, ¿no? Se va ahora al extremo opuesto, ¿no? Ya no es como en la langosta, la sociedad la que predomina en la forma de vida del individuo, ahora es el claustro, ¿no? Completamente, y de repente esta idea de los malentendidos, que ahí también está muy interesante, porque hay una película mexicana que se llama El Castillo de la Pureza. Y es la misma trama, ¿no? Entonces está interesante decir, bueno, estamos hablando de psicoanálisis mexicano, estoy hablando de un director griego, de una película que se parece muchísimo a una película mexicana, pues ¿por qué no hablar de ella, no? Entonces ahí también medio desmenuzo un poquito esta idea de justo, ¿no? El enclaustramiento, esta idea de la simbiosis, esta idea de, pues también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta sexualidad pues endogámica, lo que hablamos tanto en psicoanálisis del tabú, el incesto, ¿no? Entonces también son películas distintas, me pareció un director muy rico en cuanto a estas propuestas de un cine diferente. Sí, totalmente. De hecho, a ver, ahorita que digo, me voy a regresar tantito a hablar de la langosta, justo porque toca un tema muy importante, que tú lo mencionabas, el tema del pareja, o sea, estos extremos, ¿no? La vida
¿qué es el amor? O sea, de alguna manera se pregunta sobre el amor, ¿no? Sobre la vida en pareja, ¿no? Y el forzamiento de pronto que hace, que es social, que es interno también, esta cosa como de estar en pareja, pero también el forzamiento de estar solo. Porque ahí lo que decías es un grupo que se vuelve lo opuesto, o sea, es un grupo que ahora dice, o sea, no puedes estar, si decides estar solo, tienes que estar solo. Y que también hace mucho eco al momento actual en donde también hay un empuje a esta cosa de la independencia, que cuando que se habla mucho de lo narcisista, pero más pensarlo como en este narcisismo de no salir de uno mismo, ¿no? Como esta dificultad para hacer lazo con el otro, llámese pareja, llámese amigos, llámese, hacer lazo realmente con el otro. Hay una dificultad con eso y el director lo muestra en esta película. Por eso se vuelve muy interesante poder ver desde, o sea, con otros ojos, como dices, con otra luz, ¿no? Y ahora Claro. vamos con, ¿qué te parece si vamos con Curtis para que nos explayemos? Sí, que bueno, igual y tal vez cerrando un poquito esta idea que hablas de la langosta y esto, ¿no? De el vínculo, la relación objetal y por otro lado, ¿no? La capacidad de ir desarrollando independencia, de todos los hitos del desarrollo que también tienen que ver con la capacidad para estar solo, ¿no? Estaría muy interesante analizar esa película desde esos dos textos tan bonitos, ¿no? El de Melanie Klein que dice sobre el sentimiento de soledad, ¿no? Y esta idea de cómo cuidamos a los objetos internos, ¿no? Y la culpa que nos produce, pues, el daño que hacemos, ¿no? Y esta idea de la gratitud, la reparación, ¿no? En cuanto a pues, poder integrar y poder en serio cuidar del objeto, ¿no? Que dices, es que cuidar del objeto no implica siempre tratarlo majestosamente de una manera idílica, ¿no? Sino que implica reconocer la propia agresión, reconocer el propio odio y por amor decides cuidar a tus objetos de eso, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de la soledad, de la capacidad para pues, estar solos, ¿no? De esta idea de la independencia, ¿no? Me hace pensar en este otro texto de Winnicott sobre la capacidad para estar solo, ¿no? Que dice también que importante pues, el hecho de también pues, simplemente poder estar, ¿no? Cohabitar, tener esta continuidad existencial y pues también poder hacer uso de ese gesto espontáneo, de esa agresión, pero en términos de creatividad, en términos de poder sentir que realmente sí podemos hacer algo, ¿no? En el mundo, impactarlo, hacer, ¿no? Pero bueno. No, pero qué bueno que lo mencionas porque, o sea, todo esto lo vas desarrollando en tu texto, justamente. O sea, ahorita lo vas pasando por ahí, porque claro, bueno, o sea, no tenemos tantísimo tiempo, pero vale la pena que lo menciones, sepa cómo vas trabajando a estos autores, ¿no? A Winnicott, a Klein, principalmente a estos dos, para pensar justo, hablas también del falso self, ¿no? El falso self, o sea, tremendamente interesante. Y decir, ahorita con las palabras que vas diciendo, creo que te haces un cuestionamiento sobre la capacidad para el vínculo, ¿no? ¿Qué permite que una persona esté en posibilidad de vincularse con otro? Y es este recorrido que vas haciendo con estos autores, ¿no? Entonces, Claro. dejar eso dicho, puedan ver cómo tú trabajas y lo asocias con otros, ¿no? Pero no lo vas a decir después que van ahora con la película de Poor Things, ¿no? Sí, qué bueno, justo, ¿no? Esa película a mí me encanta y que tal vez un poco también por eso mismo ahí les ponía en el texto, ¿no? Pues es que casi siempre se suele hablar de los mismos autores cuando se analiza una película, cuando se analiza una serie, ¿no? No nos movemos mucho de Freud, tal vez un poco de Lacan, ¿no? Pero pues también, ¿no? Digo, qué curioso que sea tan raro encontrar kleinianos, ¿no? Y bueno, ya ni se diga winnicottianos. ¿Dónde estamos? Reunámonos. Y que digo, pues es que justo, ¿no?
hablando de la capacidad para hacer vínculo, Francisco tiene esta idea muy, muy bonita, ¿no? Respecto, me parece ser que también son ideas bionianas, ideas melserianas, que la capacidad para hacer vínculo implica justamente poder meterte a conocer al objeto, ¿no? Hacer uso de este impulso epistemofílico para también poder hacer esta aprehensión de la belleza, poder entender al objeto en su totalidad, ¿no? Y cuando alguien dice, me gusta esta serie, me gusta esta película, me gusta este director, no solamente es, porque vi un par de películas y me pareció interesante, ¿no? O sea, decir que realmente algo te gusta implica métete a ver su biografía, métete a ver qué ha dicho en entrevistas, métete a ver qué dice la gente de sus películas, ¿no? O sea, empápate en serio de lo que dices que te gusta, ¿no? Así como responsabilízate también de ese deseo, ¿no? Responsabilízate también de eso que estás diciendo que es importante para ti, ¿no? Y métete a conocerlo en serio. Entonces me pareció como una forma bonita de decir, vamos a hablar de un director que tal vez medio se conoce, pero tal vez el público ni siquiera sabía que era griego para empezar, ¿no? Podemos empezar desde ahí, ¿no? Claro. Pues vamos a darles un poquito más de contexto, ¿no? Así como decir, yo ya te junté todo esto, ¿no? Y te lo presento aquí, ¿no? Y vamos a hacer diálogo de este director, ¿no? ¿Qué más sabes tú? ¿Qué más has conocido tú? ¿Qué más piensas tú, no? Y un poquito también con estos dos autores que a mí me gustan mucho en psicoanálisis, que son Winnicott y Klein, ¿no? Digo, a ver, elegí un tema en común para poder hacer esta hilación y que creo que ya medio lo hemos hablado un poquito, pero hablo de este tema de la agresión, ¿no? Sí. Creo que la agresión es un tema muy interesante porque podemos explicar cómo lo piensa Freud, ¿no? Para, así como quien dice, ¿no? Ubicar un poco a quienes saben de psicoanálisis, ¿no? Así de, a ver, esto es nuestro punto de partida, ¿no? La diferencia en cómo la piensa Klein está en esto, la diferencia en cómo la piensa Winnicott es esto, y pues justo, ¿no? Si vamos a hablar de agresión, podemos hablar de esta agresión, pulsión de muerte que desvincula, que es ensombrecedora, que busca el punto de muerte, ¿no? Y como esta idea de muy desesperanzadora, ¿no? En ciertas películas de Yorgos Lanthimos podemos hablarlo desde este aspecto más sádico, más violento y destructivo, ¿no? Como en otras películas, pues en la misma película de La Langosta, ¿no? Qué cosa más violenta que te conviertan en un animal, ¿no? De repente, pues también como suele hablar de la muerte, tiene ahí una película que se llama Quineta, y es de unos muchachos que están obsesionados con recrear asesinatos, ¿no? Así como analizarlos y ver y cómo era la escena. Entonces, eso, ¿no? Como que también tiene ahí un tema con lo mortífero, si lo pensáramos desde Freud, en cómo te plantea los escenarios, ¿no? De repente va evolucionando y empieza a hablar de la dificultad en los vínculos, ¿no? Y de cómo empieza a ser más difícil esta idea de estar en sociedad, de estar en pareja, de estar con el otro, ¿no? Y entonces, pues ya nos podemos meter un poquito más en la forma en la que Melanie Klein, ¿no? Piensa la misma agresión, la voracidad, la envidia, ¿no? Entonces, es interesante cómo cambia el paradigma, ¿no? Y la forma en la que se entiende agresión de un autor a otro. Y de repente nos pasamos con Winnicott, ¿no? En donde dice, pues sí, ¿no? Sí, cierto grado de avidez cuando aumenta, pues ya nos metemos con cosas más complejas, ¿no? Pero algo interesante es que Winnicott dice, es que todo lo que tiene que ver con la envidia, eso ya es un momento mucho más avanzado del desarrollo del que tal vez llegó a teorizar Melanie Klein, ¿no? Entonces, por eso de repente Winnicott empieza a hablarnos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional primitivo, ¿no? Entonces, es interesante porque dice, pues es que hasta cierto punto sí necesitamos agresión para poder llegar a la motilidad. El bebé que se queda taciturno a esperar a que llegue el pecho es un bebé que eventualmente, en el mejor de los casos, se muere, ¿no? Y en el peor de los casos, la parte más devastadora para el psiquismo es el bebé que deja de luchar para conseguir lo que quiere, Claro. ¿no? O sea, la agresión como algo vital, entonces. Oye, voy a leer este comentario. Digo, ahorita de alguna manera seguro lo podrás ir ligando. Es una pregunta. Entonces la leo y ahorita, que para que no se nos escape, ¿vale? Dice Claro. Javier Velázquez, ¿qué opinión tienen sobre los jóvenes que ahora utilizan la agresión como un método de manipulación o salida ante diversos escenarios?
Está interesante porque, digamos, ¿no? Ante una sociedad en la que ahorita, en la actualidad, creo que todos lo vivimos, ¿no? Qué difícil, pues, poder quejarte, ¿no? Porque nunca vas a poder comprarte una casa tal vez, ¿no? Que nunca vas a poder terminar de pagar la deuda que, vamos, ¿no? La inmediatez de las mismas redes sociales te dice, te quejas, te haces viral, pero hasta ahí queda, ¿no? Entonces, pues también qué importante como respuesta, ¿no? Que a pesar de que los medios ya están muy amañados, ¿no? Que ya estamos como en una época también muy desesperanzadora, ¿no? Donde pues ya difícilmente quieres hacer cosas porque justo, ¿no? La sensación es, pues, ¿qué sentido tiene, no? Ya estamos luchando contra la futilidad, pues yo te diría que qué interesante que haya muchachos jóvenes, ¿no? Que no se han rendido a eso. Tal vez no de la manera en la que la sociedad lo esperaría, ¿no? Pero tal vez como una forma de rescate, un poco como lo que dice Winnicott en sus textos respecto a la deprivación, ¿no? Que dice, pues, es que el joven que delinque, el que roba, el que agrede, ¿no? Es aquel que se está tratando de luchar por recuperar algo perdido, ¿no? Algo que ya se le había dado, algo de ese ambiente que ya se le había podido dar y que de repente se le quita, ¿no? Se le dice, pues ya, ya no eres digno de un hogar, ¿no? Ya no eres digno de tener voz, voto, ¿no? Y pues ni modo, te tienes que conformar con las circunstancias. El joven que dice, pues no, ¿no? Y va a los meetings, va a las marchas, es como este último gesto, ¿no? Es lo que dice Winnicott, es este último gesto, la última lucha antes de que se pierda el gesto espontáneo, ¿no? Y que, pues, justo, ¿no? Quedemos dominados por falso self, que ojo, falso self no necesariamente es malo, es aquello que nos permite adaptarnos, todos tenemos cierto grado de falso self, lo patológico es cuando justo, ¿no? El falso self se rigidiza, ¿no? Y que ya no nos permite otras salidas, ¿no? Que ya es como esta idea de confórmate con lo que hay, ¿no? Eso no quiere decir, ¿no? Que la agresión siempre sea buena, ¿no? Más bien podría darnos esta idea de cambiar el paradigma de lo bueno y lo malo al por qué, ¿no? ¿Por qué tuvo que llegar a eso? Eso que dices es bien importante, Tiare, porque lo mencionas también en tu texto, ¿no? Haciendo, me parece que retomando justo este texto de Winnicott de privación, eh, tiene que haber digamos, un espacio contenedor, algo que soporte, que tolere la agresión, ¿no? Digamos, hay agresiones que llegan a puntos tremendamente fuertes, que me parece que es un poco lo que menciona Jair en su pregunta, ¿no? Pero lo que dices ahora es, antes hay señales, ¿no? Digamos, hay intentos de hacer de esta agresión un llamado, ¿no? Un llamado, una manera de dar vitalidad, de manifestar inconformidad, de decir no, porque al final eso es lo que caracteriza lo humano, ¿no? O sea, que la agresión es humana, la agresión puede ser muy vital, siempre vamos a escucharla y existe ese encuadre para sostenerla, soportarla, y lo cual habla también de los padres, de las escuelas, de las instituciones, qué tanto escuchamos y qué hacemos con la agresión que está en nuestros ambientes, ¿no? En los Claro, ¿no? Que justo, ¿no? Es como esta idea de qué hacemos con el muchacho criminal, ¿no? A mí hay una frase de un autor portugués, ya me recordaré del nombre de este autor, tiene una frase que a mí, de esas frases que cuando escuchas dices, sí me marcó, ¿no? Sí me cambió, que dice, es que cuando el muchacho deja de sentir el calor de los brazos de la madre que lo contienen, que lo sostiene, que lo detienen también en su agresión, ¿no? Entonces prenderá fuego a la villa para ver si así puede sentir su calor, ¿no? Y cuando dices, caray, qué fuerte, ¿no? Claro, claro. Y eso que decimos, pues, esta idea de
por suerte y gracias a Freud, ¿no? que, pues el hecho de que no tuvieras esa figura en tu madre biológica no significa que esa función no la puedan cumplir otras figuras, ¿no? Entonces decimos, pues lo importante de la red de apoyo, ¿no? Lo importante de que, bueno, pues tu mamá trabajaba, tu papá no estaba, ¿no? Pero estaba ahí la abuelita que te crió desde niño y pues fue como tu mamá, ¿no? Entonces, pues toda esa red de apoyo de la madre que también sostiene al bebé, ¿no? Después decimos, bueno, falló, ¿no? No había nada, pero después está la escuela, ¿no? Y que incluso es hasta esta idea de, que dice, ¿no? Tu escuela, tu segundo hogar, ¿no? Hasta de la universidad lo dice, ¿no? Tu alma mater, ¿no? Y eso como también un tercer filtro, si lo queremos ver, cuarto, quinto, ¿no? Es decir, híjole, pues este niño tiene algo, ¿no? Y por eso también hay tanto psicólogo metido en la escuela. A veces eso es insuficiente, ¿no? A veces también eso se escapa, ¿no? Muchas veces los mismos profesores, pues se les escapa, ¿no? Es como esta idea de no sé qué hacer con este niño, ¿no? Y por más que tienes las reglas, tienes la figura del director, ¿no? A veces eso se nos escapa, ¿no? Bueno, pues... Lo que dices es importante, o sea, porque finalmente no es el padre lógico, la madre, por dar un ejemplo, ¿no? Sino que pueden haber otros que adopten. O sea, que al final dice por ahí que todos tenemos que ser adoptados, incluso por los padres biológicos, ¿no? O sea, si esa adopción es realmente una disposición a amar, a cuidar de lo, a estar ahí, a contener, a tolerar la agresión cuando ésta surge, a saber conducirla, a saber darle causa. Claro. Es un poco lo que pasa, de cierta manera, en la película de Poor Things, porque el científico loco, ¿no? Que parece el científico loco, que crea a esta a Bella, ¿no? Que crea a esta mujer, la adopta, no la crea un objeto narcisista, ¿no? Un objeto de satisfacción propia, sino hay algo ahí en esa historia que tiene que ver con el amor, ¿no? Y el amor va más allá del objeto que llena, en el cual se puede nada más espejear y que le sirve, ¿no? Él la adopta justamente. Claro, y que ahí, bueno, pues ya te propongo, vámonos con todo, con Poor Things, ¿no? Qué justo, ¿no? Para quienes no han visto esta película, pues ni modo les va a tocar spoilers, pero ahora sí les recomiendo mucho verla, ¿no? Es una película muy, muy bonita, también muy distinta, ¿no? Porque pues podremos hablar desde cómo habla de la sexualidad femenina, otro tema tabú, ¿no? Todo un tema tabú y más en esta época donde justo, ¿no? Parecería que liberación sexual implica ya no puedes cuestionar la sexualidad tampoco, ¿no? Entonces, cómo la misma sociedad nos está llevando ahora al otro lado, ¿no? Donde de repente ya no se le puede cuestionar a uno por qué decide hacerse un cambio de género, por ejemplo, ¿no? Porque qué violento, qué agresivo, y ahora esa es la quema de brujas en la que vivimos, ¿no? Donde, pues entonces ya no se puede hablar de esos temas, ahora el tabú se invierte, ¿no? Pero pues seguimos siendo humanos y seguimos teniendo las mismas represiones, los mismos temas, eso no cambia, ¿no? Pero bueno, acá en la película, un poco para ponerlos en contexto, trata de justamente un científico que orientado o ambientado un poco en esta época, un poco más en la que pues justo, ¿no? Los avances médicos se hacían a partir de abrir cadáveres, de ver cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Yorgos Lanthimos nos plantea un universo donde justamente, ¿no? Estamos orientados en esa época con estos toques un poco de realismo mágico, ¿no? Donde el mismo doctor Baxter, ¿no? Eructa, ¿no? Y sale la burbujita, ¿no? Como también pareciera un sueño surrealista, ¿no? De repente los mismos vestidos de vela que hasta parece que se confunden con el mar, ¿no? Y como que si estuviera viajando entre nubes, ¿no? Es una estética muy bonita también, plantea otro tipo de escena para también sus películas, pero justo, ¿no? Científico loco, ¿no? Un poco a la Frankenstein, ¿no? Decide agarrar al cuerpo de una mujer embarazada
al cual ya no puede revivir a la mujer, pero logra salvar el cerebro del bebé. Entonces decide hacer esta apuesta por la vida y insertar el cerebro del bebé en el cuerpo de la mamá, ¿no? Entonces ahí se genera un monstruo, ¿no? Un monstruo de Frankenstein donde dices, es la mamá, es el bebé, es ambos, no es ninguno, es un ser completamente nuevo, ¿no? Entonces es una propuesta muy interesante porque tú ves crecer, ¿no?, a esta criatura, a esta pobre criatura, y que justamente, ¿no?, va pasando desde esta agresión desmedida cuando apachurra una rana, ¿no?, y está maravillada con esta idea de la vida, la muerte, y uno dice, ay, pobre rana, ¿no? Pero pues claro, ¿no? Pues como un niño pequeño que agarra un pescadito, ni siquiera es, si hay una parte ahí sádica, violenta, pero pues no hay culpa, ¿no? Y tú vas viendo cómo va incluso este personaje de Bella, y es también lo enternecedor, y también pues una actuación magistral de esta Emma Stone, porque incluso hasta ella misma lo dice, ¿no? Yo creo que es el mejor personaje que jamás habré hecho, porque cómo actúas, ¿no?, en el cuerpo de una adulta a un recién nacido. Cuando nosotros vemos a Bella por primera vez, hasta pensamos, tiene una deficiencia cognitiva, tiene un retraso, ¿no? Y es lo primero que pensamos. Y de repente cuando te van metiendo en la trama y dices, es que es un recién nacido en la mente de un adulto, ¿no? Bueno, en el cuerpo de un adulto, va cobrando sentido. Y vamos acompañando a Bella, igual en su descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Entonces también habla de toda esta idea de sexualidad femenina, cómo se empieza a apoderar de su propio cuerpo, ¿no? Y de repente en la misma sociedad, ¿no? La nana que la cuidaba, ay, bien horrorizada porque se masturbaba con el pepino, la berenjena, ¿no? Y la trae, ¿no? Y la misma Bella diciéndole, ya sé por qué estás tan enojada, mira, ven, si te tocas así, se te va a quitar. Y la otra, tiene el chamuco metido, ¿no? De repente, pues justo, ¿no? En el libro, la sobre vamos todo, viendo cómo va creciendo, ¿no? O sea, cómo vamos pasando varias etapas en ese cuerpo de mujer, que se vuelve súper, o sea, sí hay momentos muy enternecedores, ¿no? En ver digamos, sí, este narcisismo del niño, ¿no? Que no se percata de nada, puede ser tremendamente enternecedor, es un personaje maravilloso. claro. Sí, es buenísimo, ¿no? De repente conoce a Duncan, ¿no? Que la seduce, le dice, si quieres conocer, ¿no? Realmente lo que es la vida adulta, lo que es divertirte, ¿no? Y pues un poco como lo que termina pasando en esta idea adolescente infantil sobre qué es ser un adulto, qué es la sexualidad adulta, ¿no? Donde dice, pues eso tampoco es, ¿no? No es la sexualidad desenfrenada tampoco, ¿no? Es lo interesante porque ahí hablo de tres personajes, ¿no? Hablo de Bella, hablo de Duncan, que es este personaje que la seduce, se la lleva, ¿no? Y también hablamos de esto, ¿no? Del tema de la separación. Y qué importante, ¿no? Porque hay una escena también muy significativa donde llega Bella muy contenta a decirle al doctor Paxton, ¿no?, al que sería su padre, me voy a escapar, ¿no? Entonces, vengo a avisarte que me voy a escapar con Duncan. Y el otro, y como, ¿por qué vas a hacer eso, no? Así como, no, a ver, espérate, eso no lo vas a hacer, ¿no? Y Bella diciéndole, pues mira, no vengo a preguntarte, vengo a avisarte, ¿no? Y quiero que tú le des la bendición a Bella, ¿no? Le digas que la quieres mucho, que esperas que se cuide, ¿no? Y que le das tu bendición. Y entonces el doctor se queda pensando, ¿no? Y va y le dice eso, ¿no? Le dice, pues cuídate mucho, te doy mi bendición, ¿no? Y en algún momento vemos la escena donde le cose dinero en su abrigo, ¿no? Como diciendo, esto lo vas a necesitar en su momento, ¿no? Y cuando duermen al que iba a ser el prometido de Bella, ¿no? Hasta el mismo doctor se duerme también, ¿no? Así como diciendo, pues no tengo que decirte, ¿no? Ok, pues, sí, tienes que explorar, tienes que ver por ti misma cómo está el mundo, ¿no? Y que dices, ¿qué acto, ¿no? Uno podría decir, qué responsabilidad, ¿no? Y, ¿no? También parte del papel de los padres implica permitirles a los hijos crecer, permitirse, sí, desprenderse, pero buscando la forma de estar ahí, ¿no? Como cuando uno aprende a andar en la bicicleta, pues, sí, va a tener que caerse, va a tener que dolerle, pero aún así, ¿no? Sigue siendo ese brazo que lo detiene para que no se vaya a matar, ¿no? Un poco como esta idea de esa perspectiva de papá, ¿no?
Duncan, que justamente tiene esta perspectiva muy infantil de la sexualidad, ¿no? Y que de repente él se jactaba, ¿no? De ser el rompecorazones, ¿no? De ellas lloran por mí, a de repente ver a Bella, ¿no? Que dice, pues bueno, fuera de los convencionalismos, al principio le parece, fabuloso, ¿no? La chica que tiene la sexualidad desenfrenada, qué llamativo. De repente cuando empieza a explorar esa sexualidad desenfrenada con otros hombres, ¿no? Se empieza a ir, ya no es a partir de quién tiene el control, ¿no? Quién tiene el control en la relación, a ella no le gustó, ¿no? Entonces ahí hablo un poco de esta idea de agresión y sadismo, ¿no? Donde justamente como eso no es amor, eso no es cariño, ¿no? Eso ya tiene que ver con una función de quién controla a quién, ¿no? Y cómo está toda esta dinámica de lo sádico, ¿no? Al punto en el que pues, incluso él mismo es el que termina entregando a Bella al verdugo, ¿no? Al más sádico de todos, ¿no? Al más loco de todos, va, lo busca y por puro coraje, ¿no? Por puro odio, ¿no? Podría decirse. Y que bueno, ¿no? En términos de el doctor, es interesante porque justamente, ¿no? Él es el científico brillante, pero pues también todo deformado porque el mismo papá lo trataba a él como un experimento, ¿no? Y hablamos de, pues, ¿qué entendía él por paternidad, no? Pues paternidad es casi, ¿no? La relación quirúrgica, donde yo voy a ver efecto y consecuencia, ¿no? En donde, pues, tenía hasta el cuerpo marcado porque justo, ¿no? Quería hacer estos experimentos sádicos para ver cómo funcionaba el tema del dolor, el tema de los tendones, ¿no? Donde uno dice, qué cosa más monstruosa, ¿no? Y donde justamente, ¿no? Él puede también liberarse de esa forma de crianza, esa forma de entender lo que implica ser padre, ¿no? Sí, como una reparación, ¿no? Hablabas hace rato, como una manera de reparar la relación con su propio padre, ¿no? En donde él vive amorosamente este vínculo con esta Bella, ¿no? Que es su hija, ¿no? No lo dice como tal, pero es su creación, es su hija, y esta capacidad para desprenderse de ella es una muestra, ¿no? De ese amor que tiene hacia esa criatura, ¿no? Claro, y justo, ¿no? Cuando ella regresa y cuando él también hace las paces con ello, ¿no? Y ella también hace las paces, pues, con el enojo, ¿no? Y dice, pues, a pesar de todo, aquí estoy, ¿no? Y la acompaña en su boda, le deja la casa, ¿no? Y que decimos, ahí hay una relación que justamente, ¿no? Pudo cambiar. Y que bueno, que hablar de la propia Bella, ¿no? Estamos hablando de cómo va desarrollando y pasamos a estas escenas del barco, ¿no? Que aparte es en el barco donde conoce a esta mujer mayor, ¿no? Que le dice, ¿cómo? ¿Tú ya no te masturbas, no? ¿Cómo? ¿Ya la sexualidad no es lo máximo para ti? Y ella le dice, es que también se puede encontrar otro tipo de placer, ¿no? En el poder cultivar tu mente, ¿no? En el poder leer, en el poder pensar, en el poder, pues justamente cuestionarte lo que te rodea y esa curiosidad ya no solamente puesta en el cuerpo, sino justamente poderlo explorar más allá, ¿no? Donde de repente, pues justo, esta escena tan icónica, ¿no? De este personaje que le quiere mostrar la hambruna porque hasta se lo dice, ¿no? Es que no tolero tu optimismo, no tolero que tengas esta visión tan bonita e idílica de la vida, ¿no? Y ve a los bebés muertos de hambre, ¿no? Y ve cómo sufren mientras tú estás aquí en el barco, ¿no? Y qué diferencia con la escena de la rana, ¿no? Donde Bella en serio llora, pero porque ahora puede sentir empatía por otras personas, ¿no? Y que pues justamente es este cambio, de repente pues se da cuenta de cómo va viviendo incluso ella misma la sexualidad, ¿no? Cuando termina en esta casa de burdel, ¿no? Hasta dice, bueno, pero ¿y por qué no cambiamos las cosas, ¿no? Que sean las chicas las que eligen, hasta le van a poner más empeño, ¿no? Y como esta idea de, pues no vas a venir con ideas progresistas a cambiar el mundo, ¿no? O sea, la industria está así hecha, esto no va a cambiar, ¿no? Así está la cosa. Y a pesar de eso, pues justo, ¿no? Bella eventualmente termina estudiando medicina, ¿no? Y empieza con una cosa muy de curiosidad, de meterse a las clases, de escuchar, al principio tal vez un poco como recuerdos de lo que vivió con su propio papá, que la dejaba explorar, la dejaba pues también hacer sus pequeños experimentos, ¿no? Y de repente pues termina ella diciendo, pues sí quiero estudiar medicina, ¿no?
pero ahora desde un acercamiento muy distinto, desde haber vivido, ¿no? Y que creo que pues también, ¿no? Es lo interesante porque también ella con esa curiosidad, ¿no? Empieza a decir, a ver, pero ¿qué pasó, no? Porque tengo esta cicatriz, ¿no? Que mi compañera me dice, ¿no? Que, ¿qué bebé tuviste, no? ¿Qué pasó con tu bebé? Y ya, caray, tuve un bebé, ¿no? Entonces de repente es interesante, como regresa así para hacer compañía a su padre en estos últimos momentos de vida, pero también tratando de buscar de dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasó? El origen, ¿no? Entonces también es muy interesante porque podemos ir siguiendo cómo Bella también se va desarrollando, ¿no? Y que justamente dice, pues, no soy ese bebé, yo nunca pude ser ese bebé porque ella nunca fue mi mamá, ¿no? Y el que fue mi padre, pues fue el doctor Paxton, ¿no? Y por otro lado, pues también esta idea de, aunque este haya sido su cuerpo, yo no soy pues, esa señora, ¿no? Por eso ya, aunque dice, pues voy a investigar, ¿no? ¿Cuál era su vida? ¿Por qué se quiso suicidar, ¿no? Y termina yéndose con este hombre sádico, volátil, loco, ¿no? Pero pues es que yo tengo que saber, ¿no? También eso me parece muy interesante, creo que es una lectura muy, muy, pues no diría distinta, pero digamos, ¿no? Que trato de poner sobre la mesa para decir qué más vieron ustedes de esta película, ¿no? ¿Qué más piensan? Pero esto que hice, bueno, y en el texto que lo vas asociando con esta capacidad, me refiero al científico, ¿no? Doctor Baxton, o sea, que muestra, digamos, una gran capacidad de tolerar toda la agresión, de verdad, que lo decías hace un momento, ¿no? De manejar la torpeza, ¿no? La torpeza, eso es algo característico en los pequeños, ¿no? Esta falta, estas dificultades para controlar su cuerpo, ¿no? Para controlar su llanto, para tolerar la frustración, después al desear saber sobre la sexualidad en la adolescencia, estos momentos hasta de pronto un poco psicóticos en los adolescentes, ¿no? Digamos, todo ese proceso, lo que muestra este sujeto, ¿no? Es una gran capacidad para tolerarlo y manejarlo, ¿no? Y después esta apertura al mundo en donde muestra, ¿no? Que hay otras maneras de goce, o sea, más allá del goce, ¿no? Es muy interesante, o sea, otra manera de gozar también a través del conocimiento. O sea, porque, bueno, ahora yo estoy pensando un poco en Lacan, ¿no? Cómo la agresión y el saber van de la mano, ¿no? Él nos dice que la agresión y el saber van de la mano. La agresividad, pues, ¿no? La agresividad, él lo desarrolla y sí, tiene que ver después con este deseo, este empuje a querer conocer y un gusto por eso que muestra Bella, ¿no? En su momento. Está interesantísimo. Claro. Sí, 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 ahorita que lo comentabas, yo lo pienso pues justo, ¿no? Klein lo pone en términos del impulso epistemofílico, ¿no? Dice, es que el querer conocer es lo que lleva al niño a preguntarse qué hay dentro del cuerpo de mamá, ¿no? Y ahí es donde pues ya desata toda su teoría respecto al Edipo temprano, ¿no? Dices que ahora la cosa es entrar a ver dónde está la leche, los bebés, las cacas y el pene del padre, ¿no? Ahí dentro, pero justo, ¿no? Ver todo eso también me va a generar enojo, ¿no? Y también esta sensación de, pues sí, esto, ¿no? Aunque esté incluso ahí para mí, el hecho de que yo no sé quién lo produzca, el hecho de que yo no sé quién lo tiene, se vuelve intolerable, ¿no? Y entonces destrozo, orino, muerdo, ¿no? Rompo eso que no puedo tolerar, ¿no? No puedo tolerar, no soy yo quien lo tenga. Y entonces de ahí, ¿no? Que justamente podemos empezar a hablar de las dificultades para aprender, justamente como producto de la envidia desde la teoría kleiniana, ¿no? Bueno, a mí es también una perspectiva que me parece muy interesante como justo, ¿no? Dice, es que la dificultad para incluso vincularte, ¿no? También puede venir porque justamente, ¿no? El mismo vínculo va a traer
todas estas otras partes, estas otras partes que implican, ¿no? Lo proyectado, lo escindido, lo que repudiamos, lo que no queremos, pues inevitablemente van a regresar, ¿no? Y van a regresar en el vínculo con el objeto y va a ser intolerable, ¿no? Entonces, qué intolerable, pues justamente poder aceptar esas cosas buenas del otro. Bien. Pues Tiare, muchísimas gracias. Tenemos que concluir por tiempo, pero nos dejas con ganas de ver las películas. Insisto que lean el texto, porque además lo que haces también se agradece mucho, es muy lindo que nos pones un poco, nos hablas de las películas de este director y nos dices de qué van y más o menos nos das una idea. Creo que también cuando revisen el texto, la gente que esté interesada, pues les va a ser útil para saber hacia dónde, qué ver de este director, qué les interesa, qué les gusta, de qué van esas películas. Entonces, pues te cedo la palabra para que hagas el cierre. Yo te agradezco muchísimo a nombre de Clínica Psicoanalítica y te mando un abrazo fuerte desde acá hacia allá, en Chicago, ¿verdad? Sí, así es. Y a Francisco le pasas nuestros saludos, ¿vale? Claro Adelante. que sí, de su parte les paso los saludos también a Francisco, que pues también estamos muy motivados porque a pesar de la distancia, pues justo, ¿no? Aquí seguimos y la verdad que también eso es muy motivador para nosotros, sobre todo ahora, ¿no? Que andamos tan lejos de nuestro círculo amado, ¿no? Pero pues justo, ¿no? Tal vez un poco a modo de conclusión, pues me gustaría invitarlos, ¿no? Sí a ver la obra de este director, sí a leer a estos autores, ¿no? Tal vez si nunca han leído a Klein, si nunca han leído a Winnicott, ¿no? Decirles, pues, dense la oportunidad, ¿no? Y tal vez un poco si mi texto les puede ayudar como una mano más amigable, ¿no? Para decir qué estoy leyendo, qué estoy viendo, pues más que encantada, ¿no? Y que justo eso, ¿no? Anímense a sopesar, como diría, ¿no? La envidia. Y adéntrense, ¿no? Si dices que te gusta un director, si dices que te gusta una película, investiga, ¿no? Porque creo que sí es una forma mucho más interesante, mucho más bonita y enriquecedora de ver películas, ¿no? Ya sea que investigues un poco antes para meterte un poco en contexto o que vayas con la mente libre, despejada a ver la película, ¿no? Sin ninguna expectativa, a ver qué te produce a ti, pero después si haces este ejercicio de métete a ver qué dicen, métete a ver qué dicen otras personas, qué dijo el director, ¿no? Y también date ese tiempo de pensar qué te produjo la película, ¿no? Cosa que no es nada fácil, cosa que no es nada sencilla, pero pues que creo que el libro trata de animarlos a decir, bueno, en toda esta labor de meterte a ver películas, meterte a ver cine, meterte a lo que a ti te guste y te apasione, pues no estás solo, ¿no? Hay muchas formas que te puedes sentir acompañado en ese proceso, ¿no? Pero pues también date esa oportunidad de vivirlo, ¿no? Ok. Muchas gracias, Tiare. Te mandamos abrazo y estamos viéndonos pronto seguramente por acá. Claro ¿Vale? que sí. Bye, bonita noche y gracias a todos. Bye. Gracias.